Buenas noches, estimado público, buenas noches. Bueno, para todos no es una sorpresa que hablar de fútbol es un tema que apasiona mucho. Es un tema bastante, sobre todo en esta época, estamos hoy día, bastante interesante por las sorpresas que vienen, los vaticinios que vienen y con este tipo de noticias tan importantes como libros de fútbol que son bastante enriquecedoras y llenan bastante de emoción, sobre todo en esta época. Tenemos un programa para la noche de hoy, son las palabras de bienvenida de nuestro director Carlos Sánchez Berzain. Luego teníamos las palabras de Juan Fuenmayor, el jugador titular de la Vinotinto en muchos años y con un palmarés deportivo bastante interesante. También tenemos a Broderick Serpa, que no ha llegado tampoco, un comentarista deportivo en la actualidad, 10:40 AM, a nuestro Telman Urguelles, un cineasta muy famoso en Venezuela por sus destacadas películas como Generación Halley, una película que hasta yo la vi cuando era joven, cuando era un poco menos adulto. Y bueno, mi nombre es Rommel Romero, tengo el orgullo y el honor de ser el moderador esta noche y voy a estar presentándolo a cada uno de ellos. Yo fui jugador de fútbol profesional en una época también y soy egresado de la Universidad Oriente en Venezuela, soy Business Administration, aunque es acá en Estados Unidos. Sin más, lo dejo con el señor Carlos Sánchez Berzain. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos amigos, un saludo especial para la doctora Beatriz Rangel, miembro de nuestro directorio que hoy día preside esta sesión. Una bienvenida al autor de hoy día y nuestro querido amigo Alexis Ortiz y a todos los presentadores que lo acompañan, al moderador y a todos ustedes. Hoy simplemente voy a hacer una pequeña introducción para explicar qué hace el Inter-American Institute for Democracy patrocinando la presentación de un libro de fútbol. Ustedes saben que el Inter-American Institute for Democracy es una entidad norteamericana que trabaja en la promoción, defensa y difusión de los valores de libertad, democracia, derechos humanos e institucionalidad en todo el hemisferio. Y que en esa dinámica hacemos trabajos muy importantes de discusión, de promoción, de edición de libros con nuestro fondo editorial, de foros, de coloquios, de trabajos y de estudios de investigación sobre los temas que afectan a nuestra sociedad, siendo hoy día y desde hace muchos años tema central de preocupación que existan dos Américas, una democrática y una dictatorial, y que los países de muchos de nosotros, entre ellos nuestro ilustre autor, Venezuela, quien les habla, Bolivia, gente que está presente aquí de Nicaragua, Cuba, pertenezcan a la América dictatorial que confronta y amenaza a la América democrática, que debería ser lo general. La aspiración es que haya una sola América en el corto plazo y que todos los países sean democráticos y que al ser democráticos deje de existir la persecución política, los presos políticos, el asesinato de la reputación y el exilio político, porque en esta reunión el 90% de los asistentes deben ser exiliados políticos y si no, descendientes del exilio político de décadas pasadas, que ha producido este fenómeno en las Américas y lo ha concentrado en esta parte del mundo, precisamente por falta de libertad, por falta de democracia, por violación a los derechos humanos y por todos estos males que hacen que la gente tenga temor, tenga inestabilidad y tenga que salir del lugar donde le gusta vivir. Porque una de las características del exiliado es que está viviendo forzadamente y como puede en un lugar que no es el suyo. El exiliado es una especie de pez de agua dulce que está nadando en agua salada y eso, aunque sobrevive, genera una serie de reacciones que cambian la fisonomía de la persona. En todo caso, con esa introducción que presenta
lo que hace el Inter-American Institute for Democracy. Yo quiero empezarles diciendo que una de las razones por las cuales hoy día auspiciamos la presentación del libro de Alexis Ortiz sobre el fútbol, que el fútbol es como la vida pero mejor, es por algo que es poco conocido. Alexis Ortiz es uno de los miembros fundadores del Inter-American Institute for Democracy. Cuando hace más de 10 años, aquí en Miami, se empezó a juntar gente para decir tenemos que hacer algo frente a la proliferación de las dictaduras en las Américas, cuando todavía llamaban gobierno democrático al gobierno de Chávez y había gente muy orgullosa de votar por Chávez y ser chavista, cuando todavía creían que Evo Morales era un indígena que estaba tomando el poder para avanzar en la democratización del país de Bolivia, y no un dirigente cocalero vinculado al narcotráfico que ha convertido mi país en un narcoestado, como efectivamente es hoy día, cuando se creía que Rafael Correa era una persona que estaba liberando y haciendo progresar el Ecuador, en vez de ser el líder de la hipercorrupción que ha dejado en la miseria ese país, y cuando se decía que esta corriente, hoy llamada el socialismo del siglo XXI, era una corriente de renovación y de refrescamiento en las Américas, en vez de ser lo que hoy día se ve con claridad, que es un sistema de delincuencia organizada transnacional, que comete crímenes todos los días con el propósito de mantenerse en el poder y sostener un régimen delictivo que va de la comisión de delitos desde la violación de derechos humanos hasta el narcotráfico y otros peores. En ese momento, hace más de 10 años, un grupo de gente donde estaba Alexis Ortiz se reunió para formar este think tank, este centro de pensamiento que hoy día se llama el Inter-American Institute. Y Alexis es parte nuestra, y aunque hoy día participa menos activamente de lo que nosotros quisiéramos de nuestras tareas, es una persona a la que le debemos el reconocimiento de haber sido uno de los impulsores de esta que hoy día es una institución de los Estados Unidos y de todas las Américas. La otra razón es porque en lo personal y en lo institucional, yo considero que el fútbol es una cuestión política, no hay nada más político que el fútbol. Y si el fútbol es una cuestión política, es una cuestión de interés del instituto, el Inter-American Institute for Democracy. ¿Y por qué hago esta afirmación que les puede parecer un poco exagerada? El fútbol es una cuestión política porque ustedes verán del análisis de la realidad objetiva, hay mucha gente que usa el fútbol para promoverse a la actividad política y llegar a grandes posiciones políticas, si no pregúntenle al presidente Macri de la Argentina. Hay gente que hace uso de lo que es la actividad del fútbol para promocionar o para acercarse al pueblo a través del fútbol, y si no pregúntenle a los Kirchner, que en medio de toda la dictadura que montaron también en la Argentina, manejaban la difusión de los partidos de fútbol como un mecanismo de opresión política para castigar a determinados canales, a determinados medios y administrar eso políticamente. El fútbol es un mecanismo para mostrar imagen, para mostrar figuración, y si no, vean al dictador boliviano Evo Morales, que ha armado unas reuniones de alto nivel, entre comillas, en Rusia con los segundones de Putin y otros, para irse al Mundial de Fútbol ahora con todos los gastos pagados por el pueblo boliviano, utilizando todos los lujos que él ha comprado, incluido lo que llama el avión presidencial. El fútbol está en la política y la política está en el fútbol. O sea que cuando se nos dice que el fútbol es como la vida pero mejor, yo estoy absolutamente de acuerdo con Alexis Ortiz, pero hay una razón más que quiero apuntar y cuya investigación ha sido un aporte de la doctora Beatriz Rangel aquí presente. Nosotros venimos sosteniendo en el Inter-American Institute for Democracy que a los delincuentes que han tomado el poder en Venezuela, en Bolivia, en Cuba, en Nicaragua, en el Ecuador de Correa, en la Argentina de los Kirchner, no se los puede tratar como políticos, porque no es político el ejercicio, no es política el ejercer el poder cometiendo delitos todos los días, eso es delincuencia organizada. Y para el tratamiento de la delincuencia organizada hay una convención de carácter mundial
aprobada el año 2000 y que se ha ido firmando y está ratificada por todos estos países, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, que se llama la Convención de Palermo o la Convención de las Naciones Unidas sobre el Crimen Organizado Transnacional, que no va a tardar en aplicarse para llevar como reos comunes a todos estos dictadores todopoderosos que son más criminales que políticos. ¿Por qué menciono esto? Porque la Convención de Palermo ha tenido un principio de aplicación universal, donde una entidad que se creía intocable, una entidad que se creía supranacional y sobresoberana, que es la FIFA, ha sido tocada por sus casos de corrupción y ha sido tocada por una investigación que se abre en los Estados Unidos, en la Fiscalía de Nueva York, aplicando la Convención de Palermo. Si alguien tiene duda de que la Convención de Palermo se puede aplicar a los crímenes, a los delitos cometidos por 3 o más personas a nivel transnacional, y que se puede aplicar incluso desde un estado donde no se han cometido los delitos, pero sí donde han tenido un efecto sustancial, como manda la Convención de Palermo. Recuerde que el día ese, la mañana esa en la que se empezaron a tomar presos en Montevideo, en París, en Nueva York, en Buenos Aires, en Madrid, en varias capitales del mundo, y los dirigentes de la FIFA corruptos fueron empezados a ser trasladados a los Estados Unidos, se estaba aplicando la Convención de Palermo sobre crimen organizado transnacional. O sea que si en el fútbol se ha podido, se puede también en la política, y se puede contra los dictadores que hoy día son criminales en Venezuela, en Cuba, en Bolivia y en Nicaragua. Alexis, felicidades por tu libro y gracias por permitirnos el honor como instituto de que hoy día, además de hablar de política, podamos hablar de fútbol. Gracias. Bueno, luego de esa introducción que ha dado el director de acá del instituto, definitivamente hablemos de fútbol. Bueno, voy a presentar a Juan Fuenmayor, que fue jugador de la Vinotinto, del cual todos o muchos de los venezolanos que pudimos en algún momento sentir el orgullo nacional de esa camiseta, sabemos lo que significa. Juan tiene un palmarés deportivo bastante interesante, participó en varias Copa América, en varias eliminatorias, participó en el proceso de transición de varios técnicos. Y tenemos también, antes, porque el joven Nacho Carneval y Tirado, que está participando en un tryout, y quiero que le demos un fuerte aplauso porque de verdad esa es la generación de relevo que necesitamos para formar parte del nuevo proceso futbolístico. Éxito. Véanlo bien, porque está destinado a ser estrella del Real Madrid. Bueno, los dejo con Juan Fuenmayor para que continúe con usted. Bueno, buenas tardes. Primero, Alexis, felicitarte de mi parte porque tengo el honor de que me incluiste en el libro. De verdad que me encantó tu forma de querer hacer ver este cruce entre la vida y el fútbol. A mí, gracias a Dios, me toca verlo desde la parte bonita, que es la parte donde bueno, mucha gente piensa de que el fútbol es muy fácil, de que es una profesión, de que, como me lo dijo una señora una vez en el banco cuando me fui a comprar un carro, me dice, mira, pero tú ganas esto por jugar fútbol, solamente por eso. Y yo, no, solamente por eso. Los fines de semana, cuando usted está de vacaciones, es cuando yo estoy jugando. Yo tengo que cuidarme de las relaciones sexuales, me tengo que cuidar de los trasnochos, me tengo que cuidar de la comida, me tengo que parar a las 6 de la mañana todos los días a entrenar, me tengo que cuidar del peso, me miden la grasa, me miden esto. Es bastante lo que uno se tiene que cuidar, entonces no es tan bonito como a veces parece. Solamente nos ven cuando estamos en la cancha como unos locos corriendo atrás de una pelota, que a veces mucha gente no entiende por qué estamos corriendo atrás de una pelota. Pero bueno, de verdad que, como te lo dije, es un honor ser parte de esta escritura y hablarles un poquito también de ese cruce que tuve tanto en la parte del fútbol con el cruce de político, que sin lugar a dudas también me tocó vivirlo porque en Venezuela se estaba manejando mucho lo que era el tema político dentro del deporte.
Pero antes de tocarle ese punto, bueno, como lo estaba diciendo Rommel también, bueno, yo tuve, gracias a Dios, una muy buena trayectoria, inculcada también con unos padres que me obligaron siempre a estudiar, a pesar de que estaba ejerciendo también mi carrera como futbolista. Me obligaron a sacar mi carrera universitaria y me logré graduar de contador público también, haciendo la par de fútbol. Nada fácil. Pero bueno, se logró, era algo que mis padres me lo exigieron y que gracias a Dios le pude dar ese regalo como muchos padres también quisieran de sus hijos. Entonces, tuve muchos años jugando en Venezuela, después me fui a jugar a Noruega un par de años, regresé a Venezuela a jugar nuevamente, bueno, con la Vinotinto 11 años, con 3 diferentes técnicos, con lo que tuve la oportunidad de poder estar, con Richard Páez, con César Farid y con Noel Chita San Vicente, que bueno, es el último con el que estuve. Y en el transcurrir de todo esto, bueno, ya que estás incluyendo mucho lo que es el tema político, quiero hacer algo como un hincapié con todo esto que se está viviendo con lo que es político en el fútbol y que sin lugar a dudas desde mi parte de adentro lo vivo y porque se tocó mucho así. Al punto de que estoy acá en Estados Unidos es porque yo me tuve que retirar prácticamente del equipo de Anzoátegui, que fue mi último equipo donde yo estuve, que yo era el capitán del equipo y bueno, tenía mucho roce con lo que eran los presidentes del equipo, que vendrían siendo los gobernadores del estado en ese momento. Entonces pretendía manejar el equipo como si fuera una de las obras con las que él tenía, que si Barrio Adentro o cualquier otra de esas obras sociales que ellos obligan a amarrar a la gente para que dependan de ellos, ¿no? Y bueno, por ahí empezaron los roces y ahí es donde yo, hoy cuando estaban dando esta introducción, desde mi parte, que ya la había visto lógicamente, pero que la viví por completo de la parte de adentro, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, el fútbol sí es hermoso, la vida es hermosa, vivimos mucho de la parte de las autoexigencias y yo creo que parte de lo que yo conversaba con Rommel y con Alexis era de que tenemos que ver el lado positivo y que de todo lo que estemos viviendo. Yo soy una persona muy creyente de Dios, muy de que las cosas pasan por algo, de que todo lo que vivimos es por algo y que si yo tengo que estar acá hablando a lo mejor más de fútbol, que es mi tema, no tiene que relacionarse tanto con lo político, pero que hago ver otro punto de vista, es por algo. Entonces, agradecido nuevamente de estar acá. De mi parte, de verdad que es un honor y a veces uno dice, mira, ¿qué hago acá? De verdad que no es lo mío a veces estar dando rueda de prensa, pero es algo con lo que es el tema de fútbol. Yo voy a estar ante unas personas que son muy culturizadas para lo que yo normalmente me manejo. Es algo de que yo dije, mira, ¿qué le puedo decir yo a esta gente que no conozcan? Pero lo que les quiero transmitir es de que dentro de la parte de fútbol siempre viví todo tipo de experiencias y que solamente por el hecho de confiar en lo que uno como ser humano puede lograr para hacer el entorno, que como capitán del equipo lo logré hacer y logré mantener un equipo bastante comprometido, a lo mejor con las ideas que yo quería hacerlas, pero que me funcionó y que yo creo que eso es parte de la vida, de que entendamos qué es lo que quiere cada uno de nosotros, que era lo que querían mis compañeros de equipo en ese momento, que lógicamente queríamos quedar campeones en todos los campeonatos, pero tratar de dejar ese egoísmo, por más de que yo fuera el capitán, de que vamos a decir, yo voy a hacer esto, vamos a hacer esto y a mi manera, no. Somos un equipo que queremos, vamos a hacerlo todos juntos. Creo que como sociedad y así como en la vida también lo podemos llevar a cabo. Y es algo que junto con mi esposa queremos hacer y le estamos transmitiendo a nuestros hijos. Entonces, es eso, de que nosotros como sociedad tenemos una oportunidad de hacerle entender a la gente de que por más de que yo quiera algo, yo puedo ayudar a la persona que tengo al lado y que como sociedad podemos ser muchísimo mejores. Es algo de que yo como capitán lo quise transmitir y nuevamente agradecido por estar acá con ustedes. Bueno, quiero informar que Juan está actualmente jugando con Miami United. Por si acaso, no lo dijiste, ¿no? Y se tiene que retirar en unos momentos porque tiene que ir al entrenamiento, entonces nos va a acompañar por un ratico más y luego se tiene que retirar. Bueno, voy a presentar ahora a una persona que es un comentarista deportivo en la actualidad 1040 AM, el señor Broderick Serpa.
El fútbol es como la vida, pero mejor. Qué genialidad, ¿no? El decir que algo es mejor que la vida, formando parte de la vida, sencillamente es una genialidad. Así como genial es Alexis Ortiz, que es la persona de la cual, a quien hoy estamos rindiéndole un homenaje por habernos regalado este libro, su 16º, además. Alexis es un tipo muy conversador, es un tipo muy chévere. Escucharlo conversar y decirte cosas, además con ese profundo conocimiento sobre las cosas y sobre la vida, y con esa pasión que tiene por absolutamente cada cosa por la que habla, es algo muy entretenido. Y cuando llega y nos dice, el fútbol es como la vida, pero mejor, entonces uno empieza a pensar, ¿es verdad que el fútbol es como la vida? Pues sí, a veces nos tenemos que defender, otras veces tenemos que atacar, y la mayoría de las veces tenemos la pelota en el medio campo pensando qué demonios es lo que vamos a hacer con lo que viene. Pero lo que es mejor en el fútbol es que hay una cuenta, y la cuenta puede ser a favor o puede ser en contra, pero existe una cuenta. En nuestra vida no la hay, porque nos sorprende la muerte y no sabemos si ganamos o perdimos. De eso se enteran los que quedaron atrás, a los que dejamos cuando nos fuimos. El fútbol nace de alguien que se le ocurrió darle una patada a algo y dijo, gané. Y se organiza de una forma extraordinaria. El fútbol se organiza en una federación que es la federación más poderosa de deporte cualquiera en el mundo, al punto de que hay más países que forman parte de la FIFA que de las organizaciones, que la Organización de Naciones Unidas. Y cuando hablamos de eso, nos preguntamos, bueno, ¿y es que es tan poderosa? Es tan poderosa que la Gran Bretaña, que es United Kingdom, que es el Reino Unido, se desune para formar parte de la FIFA. Y tenemos a Escocia y a Gales jugando junto con Irlanda y con Inglaterra. Y esas son las pequeñas cosas que hacen del fútbol algo diferente. Un evento que cada 4 años paraliza al mundo entero. Un evento en el que cuando se hace el Mundial de Fútbol, decía un argentino en estos días en un video que me pasaron, sí, la gente trabaja, pero menos. Y es verdad. Los cubanos, los venezolanos, que no tenemos esa profunda raigambre dentro del fútbol y que nos gusta más el béisbol por cosas de nuestra afinidad con este país, también paramos nuestras actividades. Yo recuerdo que mi primer trabajo fue en un banco y era muy complicado ver el Mundial de Fútbol, pero uno se las ingeniaba y había unos televisorcitos así de este tamaño que eran en blanco y negro y que tenían unas antenitas que era dificilísimo poder ver las imágenes. Pero a pesar de todo eso, todo el mundo buscaba el televisorcito y todo el mundo estaba pendiente de quién hacía el gol y no. Hoy nos dijeron que Zinedine Zidane deja de ser el director técnico del Real Madrid y tiene que habérsele salido 3 o 4 lágrimas a Alexis Ortiz. Pero se convirtió en un tema que fue portada de muchos periódicos que no cubren el deporte a nivel mundial. Y eso solo lo mueven pocas cosas en el mundo. Salir de la política y decir, vamos a titular un periódico con Zinedine Zidane diciéndole adiós al Real Madrid, es algo tan complejo, tan difícil de ver, pero lo hace el fútbol. Y el fútbol lo hace y lo hace de una forma muy bonita, como cuando Cristiano Ronaldo dio aquella chilena espectacular, la midieron y le hubiera dado con el pie a un aro de basquetbol. ¿Se imaginan eso? Pero resulta que quien gana el campeonato es Gareth Bale. Y esas son las oportunidades que nos da un tipo que está roto todo el tiempo, de repente se convierte en el hombre más importante para que el Real Madrid haga la proeza más grande que se ha hecho en el mundo del fútbol en los últimos años. Y nos da esa oportunidad porque es como la vida. Cuando nosotros estamos lesionados, cuando de repente tuvimos que tirarnos una bancarrota o cuando las cosas están complicadas, tenemos chance de brillar una vez y nos convertimos en héroes. De verdad que para mí es un gusto estar aquí con ustedes y compartir este rato haciéndole un homenaje a mi pana Alexis Ortiz, a mi misma sangre, como dice él mismo, un tipo que nació y que es oriental hasta por dentro, lleva Vallita por todas partes en ese cuerpo que tiene ahí. Vallita es la Virgen del Valle, que es la patrona del oriente venezolano, y estar con ustedes. Un honor mucho más grande que dentro de las personas que están sentadas enfrente esté don Juan Bené, un honor, don Juan. Uno de los más insignes periodistas deportivos que haya parido madre en la historia. Don Juan Bené es uno de los más grandes hombres de verdad con una pluma en el deporte y uno de los tipos más informados. Cuando ustedes quieran saber algo del deporte por ahí, quién viene por ahí, qué pasa con los males,
¿Están ganando los Marlins? ¿Cómo no vas a saber si a ti te gustan los Marlins? ¿Ah? ¿Tú no? Ay, cuando ustedes quieran saber cualquier cosa, bueno, él la sabe. Pero lo más importante de todo lo que queríamos decir hoy es que Alexis Ortiz tiene su 16º libro y que eso hay que aplaudirlo. Que está a la venta, que está muy simpático y que nos cuenta la historia del fútbol, de la forma como él hace todas las cosas, como una antología. Es lo que le dio la gana a Alexis Ortiz de poner en el libro y eso es lo más interesante. Muchas gracias. Sí, yo quería hacer un comentario con respecto a Broderick, ¿no? Tuve la oportunidad de leer Broderick, que escribiste un libro de las reglas documentadas del béisbol. Sí, yo hice unos comentarios de las reglas, que por cierto ya no funcionan porque las cambiaron como 3 años después, entonces el libro ya no sirve. Pero el libro, Exacto, voy a hacer así. el libro estuvo en el Congreso de Estados Unidos y Está en el Congreso de Estados Unidos, en la biblioteca de, En la biblioteca. es un aspecto bien importante y de verdad que un aplauso para ti también. Sí, bueno, siguiendo con el orden de la presentación o de la presentación del libro, tenemos ahora al gran cineasta venezolano Telman Urguelles. Es del Barcelona, creo yo. No funciona. No, estamos en democracia. Muchas gracias. Bueno, se habló un practicante del fútbol y habló un comentarista ilustre deportivo, Broderick. Y yo estoy aquí a cuenta de amigo del autor. Porque ni soy futbolista, aunque fui periodista deportivo en mi juventud. Ahí está mi profesor Eduardo Orozco, a quien saludo, coincidíamos. Y empezando yo, estudié periodismo y ejercí el periodismo deportivo, no de fútbol, no. El fútbol lo hacían en la redacción José Visconti. José Visconti hacía fútbol, yo hacía béisbol y boxeo. Pero mucho antes de eso, yo recuerdo que cuando yo era un niño, yo estoy hablando de 13, 14 años que se podía circular por nuestras ciudades. Yo agarraba un autobusito y me iba para la biblioteca pública de Barquisimeto, donde yo nací y me crié, y a buscar los periódicos viejos. Los viejos periódicos, porque que la primera, de toda mi vida, y todavía, el primer cuerpo que yo leo del periódico es el cuerpo deportivo, porque es el único que trae noticias. O sea, el único cuerpo donde lo que tú lees pasó ayer es el cuerpo deportivo, porque la política, la economía, que también me importa muchísimo, quizás más, inclusive, o sea, en todo caso me ha importado mucho en mi vida, y la cultura, todas estas cosas son noticias que llaman los periodistas de segundo día, noticias que vienen, ¿verdad? O sea, es muy raro conseguirse. Hoy, por ejemplo, hay un ejemplo, el encuentro entre el deporte y la política hoy en España, con lo que acaban de decir. Hoy ABC, el periódico de España, que estoy siguiendo mucho la política española, tituló en el mismo nivel, se va Zidane y al lado está cayendo el gobierno. Entonces, el gobierno de España cayó hoy, cae mañana, cuando se ejecute la votación de una moción de censura, y la noticia de Zidane tuvo la misma jerarquía en la primera plana por lo menos de la web del país que la moción de censura. Yo me iba para la biblioteca pública a revisar los viejos periódicos deportivos. Me gustaba el boxeo, me gustaba a saber quién era Simón Chávez, el pollo de la Palmita, Oscar Calle, la rivalidad entre Oscar Calle y Simón Chávez, dos boxeadores caraqueños, venezolanos de los años 40. En la prehistoria del Magallanes, el equipo de mis amores. Creo que es el único en que coincido con Alexis en cosas deportivas, porque sí, él es el Yankee, yo soy de los Mets. Él es el Real Madrid, yo soy de Barcelona. Él es el River, yo soy de Boca. Entonces, buscando eso, o sea, en la prehistoria del deporte venezolano, o sea, de la Vinotinto. De la Vinotinto yo recuerdo, después tuve un amigo que jugó con Mendocita
y todo eso. Entonces yo buscaba, me iba, en esos casos nos íbamos para la hemeroteca del Universal, a buscar la época del Dos Caminos, la época de La Salle, la época de Mendocita, de las primeras glorias. Yo sigo ese Vinotinto, yo me acuerdo que le aguantamos 55 minutos en el estadio, yo estudiaba allá en la universidad, en el estadio olímpico de la universidad, 55 minutos en 0 a Brasil, al Brasil de Pelé, del 70, en la eliminatoria del 69, de Pelé. Claro, en los próximos 35 minutos nos hicieron 4. Bueno, pero eso fue una emoción, o sea, una emoción. Oh, estamos empatando. Ahí estaba Pelé, estaba Tostado, Rivelino, creo que es Rivelino, ¿no? Sí, Gerson, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, yo creo que el amor que todos tenemos cada uno por nuestros países, porque aquí no solamente somos venezolanos, cada uno, yo creo que se expresa de una manera muy especial en el deporte. El deporte, cuando la Vinotinto comenzó a levantar cabeza con gente como Fuenmayor, etcétera, y Arango, todo esto, o sea, yo me sentía de una satisfacción muy grande porque yo pertenecía a los que nos habíamos comido las verdes de que Venezuela, cuando Venezuela era la Cenicienta, pues tengo ganas suficientes para haber seguido eso en los años 60 ya, desde mi escuela primaria, eso siguiendo aquellas cosas por tener un éxito en el fútbol, etc. Bueno, el deporte es verdad que es como la vida, no solamente el fútbol. Lo que pasa es que el fútbol verdaderamente es el deporte, aunque siempre, muchas veces el béisbol, yo creo que tú no escribiste el libro de béisbol por respeto a don Juan, ¿entiendes? Por ese atrevimiento, a tu amigo don Juan Benín, pero el béisbol, cómo nos gusta, ¿no? Y cómo a mí me gusta, por ejemplo, el basquetbol, la NBA, me gusta. Hoy empieza la final, pues, todavía tengo tiempo. Hoy empieza la final, no me la perderé. Pero quisiera, antes de todo esto, hablar un poco de Alexis Ortiz. Pues yo creo que me toca a mí. Yo estoy aquí por amigo de Alexis, más que como cronista deportivo o practicante del deporte. Alexis Ortiz, como citó Broderick, tiene 16 libros publicados y yo tengo noticias de por lo menos 4 más que no han sido publicados, por lo menos que yo sepa, sobre temas tan diversos. O sea, Alexis es un político profesional, es un periodista de profesión y de carrera, pero que se dedicó a la política enteramente. Alexis es un renacentista de la pluma, un hombre que no se conforma con un solo tema. Es un hombre que ha escrito de historia, un hombre que ha escrito de cultura, un hombre que ha escrito de política, biografías. O sea, y ahora de este libro que pareciera, para los espíritus un poquito estrechos, pareciera que esto es una impertinencia, que es un atrevimiento. Bueno, ¿qué es esto? Ahora de fútbol también. Bueno, cumplió la tarea. Inclusive para aquellos de sus amigos. Porque Alexis comentó bastante el libro conmigo antes de escribirlo, pero en todo caso yo decía, bueno, vamos a ver cómo va a encarar Alexis esto, ¿no? O sea, porque Alexis no es un especialista. Pero Alexis encontró la manera de hablar de fútbol sin resultar un pretencioso que está hablando de algo que desconoce, con modestia, con humildad más que con modestia, con la humildad de quien se sitúa en el mismo plano de su lector. Mire, yo me puse a investigar esto y esto es lo que yo encontré sobre el fútbol. Y entonces y dice cantidad de cosas. Un libro que, pese a su pequeña dimensión, es un libro enciclopédico. Es una suerte también de diccionario. Tiene sobre cuáles son los jugadores, cuáles son los remoquetes de los jugadores, cuáles son los equipos más importantes, cuáles son los estadios, todos los mundiales. Muy bonito, la referencia de todos los mundiales me conmovió mucho porque yo, por ejemplo, yo supe la primera vez de esto cuando se supo, entonces admiré mi primer ídolo deportivo, que era el Morocho Hernández, aquel boxeador venezolano, ¿verdad? Y el Rey Pelé. O sea, tanto como en el año 58, yo tenía 10 años, cuando se termina Brasil campeón mundial de fútbol en Suecia. Y entonces un negrito este muchachito de 17 años hizo el gol. Bueno, entonces, ¿cómo se llama? La vivencia que yo encontré aquí de todos los mundiales.
Yo pensé que sabía. Bueno, yo sé poco, Alexis sabe muchísimo más, investigó, entonces ahí están todos los mundiales, te recuerdas cosas. Yo escuchaba en aquella época uno decía Sívori, bueno, Sívori tiene este libro, Helenio Herrera, o sea, que era aquel argentino que fue a jugar a dirigir el Inter de Milán. Entonces todas estas cosas me recordaron muchísimo y me conmovió mucho, porque está situado a la altura del lector. O sea, no pretende dar clases. Ahorita todos los días sale por ahí un libro de fútbol. Entonces siempre cuando se acercan los mundiales salen los libros de fútbol, etcétera. Bueno, este libro no pretende darle clases a nadie, no pretende sentar cátedra, sino que pretende un encuentro, pretende ayudar al lector, es una mano tendida hacia el lector para que recopile una cantidad de conocimientos que quizás uno cree que tiene, ¿verdad? Y a lo mejor sí los tiene, pero se combinan con otros. Y la lectura de este libro da verdaderamente primero un amor por el deporte y por este deporte, que es más que un deporte, esta es una pasión. Es como casi una manera de encarar la vida, el fútbol. Esto no nos permite el libro. Yo quiero decir que además, en efecto, el deporte, apuntaron una cosita que mencionaron antes Juan Fuenmayor y el doctor Sánchez Berzaín, o sea, no solamente las vinculaciones del deporte o del fútbol con la vida, sino lo que enseña el deporte para la vida. Lo que enseña el deporte para la vida, lo que enseña lo que un deportista te puede, por ejemplo, ese pragmatismo que el deportista tiene, que dice, yo voy día a día, por ejemplo, te dice, estoy lesionado, voy día a día. O el resultado de un partido, ya te olvidan. O sea, nosotros los seres humanos vivimos lamentándolo, las cosas que nos pasaron. ¿Verdad? Y nos enganchamos en un lamento. El deportista no puede. Y eso es una enseñanza que nosotros deberíamos tener de los deportistas. Mira, yo perdí. Bueno, sí, mañana hay que entrenar, caballero. Mañana tenemos que entrenar y viene otro partido. Los partidos de básquet me dan una cosa, ¿entiendes? Te meten un 130-90, 40 puntos de ventaja y juego dentro de 2 días. Y el equipo dentro de 2 días gana, chico. A veces, ¿verdad? A los 2 días puede que el equipo que perdió gane el partido. Sí, claro, pero pasa en el fútbol también. Ahora le preguntaban a Zidane, bueno, ¿qué es lo que más lamenta usted de la temporada? La derrota del Leganés, que nos sacó de la Copa del Rey. O sea, el Real Madrid pierde contra un equipo muy menor, ¿entiendes? Se confiaron. Los equipos menores cuando juegan contra los equipos mayores hacen su mayor esfuerzo. Hacen un esfuerzo supremo. Y nosotros vemos que victorias increíbles de equipos de tercera, en esas Copas del Rey, en las Copas Nacionales de los países. Equipos de segunda y hasta de tercera le ganan a los grandes equipos. Entonces, vemos que, bueno, el Barcelona estaba a 2 partidos de terminar la temporada invicta y perdió por un equipo que casi estaba descendiendo. ¿Entiendes? Entonces, son situaciones que le dan al deporte, que le dan al deportista como una suerte de magisterio sobre los seres humanos. El deporte es como la vida en verdad. El fútbol, lo quiero trascender un poquito más, es como la vida. Y si nosotros, tiene táctica, estrategia, todo lo que hemos dicho, lo que dijeron anteriormente aquí, pero tiene sobre todo una manera de encarar los desafíos que debería ser una enseñanza, bueno, para los políticos ni se diga, para ser buen perdedor, para ser un competidor justo, porque a pesar de que el fútbol tiene su injusticia, el fútbol y en general el deporte, o sea, hay un mal arbitraje, a veces el equipo que juega mejor pierde, ¿entiendes? Tú dices, oye, jugué mejor, pero la pelota no entró. Bueno, está bien, la pelota no entró, pero bueno, mira, mañana siguen los entrenamientos porque hay partido el domingo de nuevo. Entonces, y así se asume, no hay esa quejadera que suelen tener los seres humanos, que las sociedades más avanzadas, las sociedades que progresan más son aquellas sociedades que son capaces de acusar los golpes del destino, los golpes de la vida, todo eso, y seguir adelante. Eso lo provee el deporte. Y generalmente las sociedades
menos avanzadas o que progresan menos, como son aquellas, inclusive algunas de las que muchos provenimos, están muy fundadas en la queja, están muy fundadas en engancharse en el victimismo. En el victimismo. A mí me parece impresionante, por ejemplo, los jugadores siempre protestan. O sea, siempre protestan la sentencia. Entonces dan una falta. Oye, falta. Y tú la protestas, pero sigue. Yo me quedaba pensando y al rato el tipo me dio una falta fuerte. A mí me parece impresionante la actitud del muchacho que recibió la lesión. Sala, la lesión, y el muchacho lo levantó, el propio Ramos, lo tocaron, o sea, los tipos del Real Madrid se solidarizaron. Yo creo que fue una falta muy fuerte, pero el tipo no tuvo ni una queja. Salió llorando, él estaba llorando porque se estaba perdiendo el Mundial. Estoy perdiendo el Mundial. No, pero sí va. Entonces, bueno, ojalá vaya, claro. Pero el muchacho, en su llanto y todo, no asumió la condición de víctima, que es una condición que asumen los políticos, que asumen las parejas, que asumen que hay gente que se engancha en el victimismo toda su vida y no es capaz de sacar la cabeza hacia adelante. Entonces, bueno, este libro yo creo que condensa eso, lo compara hasta con las batallas militares, lo compara con todas las epopeyas de la humanidad, etcétera, están comparadas en este pequeño libro que para mí tiene una condición enciclopédica inclusive, y que no tiene que competir con los libros que escriben los grandes expertos, porque es un enfoque distinto. Este está escrito desde el enfoque de un aficionado hacia otros aficionados, y sin mayores pretensiones. Yo felicito a Alexis realmente por esta nueva epopeya. Creo que, don Juan, creo que por ahí como que el hombre está amenazando con el libro de béisbol. Yo supongo que usted tiene su mano en estos mismos términos. Un abrazo, Alexis, y muchas gracias. Bueno, ahorita cuando hablamos de esa intervención que hace Telman, que él habla de la falta deportiva, yo le pregunto a Juan, si supiera la que tú le hiciste a Diego Forlán, a Messi, que casi lo saca, lo borra. Pero sin querer. Pues sin querer, queriendo, sí. Entonces, bueno, ahora me toca presentar. Bueno, sí, el compañero Juan fue mayor. No, tiene que dejar, pero bueno. Ahora me toca presentar al protagonista de la película. Viene siendo un escritor, periodista, diputado, fue miembro de la Comisión de Deporte del Congreso de Venezuela, exalcalde, expresidente de la Fundación del Deporte de Caracas, conductor de programas de radio y de TV en Venezuela y Estados Unidos, consultor electoral de muchos países. Ha escrito 16 libros distintos, temas y centenares, artículos, comentarios deportivos. Además, es mi padrino. Bueno, mire, antes de comenzar a conversar con ustedes, yo quiero leerles una cuestión que me conmovió muchísimo de un comentarista deportivo colombiano, un libro que me prestó nuestro amigo Jaime Flores en los libros que estaba revisando para escribir esto. En el prólogo de un libro de otro colombiano apasionado, Hernán Peláez Restrepo Pizarro nos confiesa en 1990. El periodista es Hernán Peláez Restrepo Pizarro. Para nosotros, el mundo no rueda dividido en años, decenios o siglos, sino en cuatrienios. Para nosotros el mayor evento cíclico de la historia es la Copa del Mundo. Y como la Copa del Mundo se juega cada 4 años, esta es la medida que nos interesa y afecta. Yo, que nací en 1945, no tengo en realidad 45 años, sino 10 mundiales. Bueno, la intervención de uno en un evento como este no tiene que ser sino para dar gracias. ¿Verdad, profesor? Ahí está mi profesor en la Universidad Central, Eduardo Orozco. Tremendo profesor, ¿verdad, Telman? Podemos dar fe de eso. Está también, bueno, ¿verdad? Lo que decía Telman, ¿no? Que si uno va a intentar escribir sobre béisbol. Yo una vez le hice unas entrevistas a una gloria del béisbol venezolano, Alfonso Chico Carrasquel, un hombre tan grande que aunque no era del Magallanes, yo lo adoraba, lo admiraba.
era el señor Esto del Caracas de los Medias Blancas de Chicago aquí. Y entonces le hice unas entrevistas al chico Carrasquel con la idea de escribir un libro, pero finalmente la gente que iba a auspiciar el libro no lo hizo y quedé con ese dolor pues, de no haber escrito el libro con el chico Carrasquel, que lo llamaban el fantasma de la calle 129, era en Chicago, Broderick. Sí. Entonces el sueño, ahorita el sueño que tengo es convencer al más grande comentarista deportivo que ha dado Venezuela y quizás el continente, un hombre tan reconocido como comentarista de béisbol, que es uno de los pocos periodistas que tiene derecho a votar por el Salón de la Fama en el béisbol de Grandes Ligas, que es nuestro querido Juan Benet. Yo tengo ya varias semanas, como se dice en criollo, jalándola a Juan Benet para ver si me deja escribir el libro sobre su vida, porque esa es una vida trascendente. Y los venezolanos, se lo quiero decir aquí a los compañeros de otros países, los venezolanos necesitamos ahorita promover, destacar, resaltar, darle amor a nuestros valores, a nuestra gente valiosa. Nosotros queremos que la gente sepa que Juan Benet es venezolano. Cuando yo voy a hacer trabajo, sobre todo de consultoría electoral en República Dominicana, en México, en Puerto Rico, donde me toca, me sorprende cómo todo el mundo quiere y conoce a Juan Benet y lee la columna diaria de Juan Benet. Entonces ojalá que Juan Benet me dé ese chance. Si no, bueno, como ya me he hecho pana de Juan Fuenmayor, haremos un trabajo sobre la vino tinto. Pero fíjate usted, nosotros tenemos que ser agradecidos, porque el agradecimiento es muy importante, la gratitud es muy importante en el ser humano. Y yo, que no soy un especialista, un experto en fútbol, no hubiera podido, primero no hubiera podido hacer este acto si no hubiera sido por la iniciativa de Carlos Sánchez Berzaín, que fue quien me pidió que lo hiciéramos aquí con todo el apoyo, y con la gente de este instituto, que es gente muy valiosa. Mira, el presidente de este instituto es Carlos Alberto Montaner, una figura de lujo de la comunidad latinoamericana, de la comunidad democrática latinoamericana. Está Beatriz Rangel, que es una venezolana también lujosa. Y bueno, este instituto que se está concentrado en la política, de repente se interesó en este libro, y esto para mí me llena de satisfacción y me obliga a devolver cariño por ese gesto tan generoso y tan lindo, ¿no? Pero hay gente que me ayudó muchísimo para que yo pudiera escribir este libro. Por ejemplo, Juan Fuenmayor. Juan Fuenmayor, si las técnicas, los sistemas de juego, las complicaciones realmente refinadas del juego, a un lego como uno se le escapan. Entonces tiene que hablarlas con los verdaderos profesionales. Juan Fuenmayor ha sido capitán de equipos de fútbol profesionales, jugó con la Vinotinto un montón de años, con la Selección Nacional de Venezuela. Juan Fuenmayor ha tenido algo que a uno le produce una envidia casi insuperable, que es que jugó contra Brasil, jugó contra Argentina, jugó contra las grandes selecciones. Bien, le hizo un cariñito a Diego Forlán en un juego. Diego Forlán, ustedes saben, Diego Forlán es una gran figura del fútbol uruguayo, y Uruguay es el país de la garra charrúa, del fútbol realmente competitivo, del fútbol aguerrido, del fútbol de pelea. Entonces, Juan Fuenmayor me ayudó mucho en esto. Me ayudó también descubrí algunos familiares que me metieron mucho la mano para que este libro fuera posible. Por ejemplo, mi primo Jesús Ortiz, o sea, mi primo sobrino, ¿no? Porque realmente mi primo es su papá. Mi primo Jesús Ortiz es el senior producer de Beansport. ¿Tú lo conoces, brother? Entonces, él, que es un muchacho que, claro, como está de productor de Beansport, está relacionado con los futbolistas y está relacionado con los grandes comentaristas deportivos, me ayudó mucho en eso. Hizo, por ejemplo, que Jimmy Inston, que lo vemos todas las noches en Beansport, que es el que cubre los juegos del Real Madrid y del Barcelona, cuando fui a Madrid a trabajar con mi hija Gabriela en este asunto del libro, Jamie me ayudó muchísimo a contactarme con algunos cronistas deportivos importantes gracias a la intermediación o la mediación de mi primo sobrino Jesús Ortiz. Jaime Flores, un periodista colombiano, también me fue muy útil, me prestó unos libros muy valiosos. Juan Benet, que no es un especialista en fútbol, pero como es un hombre del deporte, se interesó
en ayudarme en esto. Mi ahijado Rommel Romero también me ayudó muchísimo como futbolista profesional a entender algunas cosas del fútbol que para mí tenía que, no podía atreverme a escribir un libro como esto sin averiguar bien cómo eran las cosas íntimas del fútbol, lo que es la interioridad del fútbol. No podía cometer ese atrevimiento sin tener la asesoría necesaria. Mi primito que se fue, que es un futbolista en desarrollo, se fue ahorita para un tryout, para una práctica, Nacho Carnevali, ustedes vieron cuando nos despedimos. Hay un muchacho, muy amigo de Juan Bené, por cierto, y mío, allá en Sinaloa, en Mazatlán, que se llama Enrique el Pibe Fernández, que también un gran conocedor del fútbol, tuve que consultarlo sobre todo sobre el fútbol mexicano. Paul Torres, fíjense ustedes, como uno dice Paul porque el nombre es en inglés, pero él es Paul Torres, que es el hijo de Herbert Torres, que también es un futbolista profesional. Herbert, también Paul nos ayudó. Una persona que no es futbolista profesional, pero que es un aficionado rabioso del Real Madrid y entiende mucho de fútbol. Él no es muy buen militar, pero entiende mucho de fútbol, que es Marco Justiniano. Lo que no es un buen militar es un chiste, porque realmente Marco Justiniano fue el hombre que dirigió democráticamente las Fuerzas Armadas de Bolivia y hoy está en el exilio precisamente porque no se prestó para las vagabunderías de Evo Morales. Marco me ayudó mucho. Cristóbal Guerra es un cronista. ¿Te acuerdas de él, Juan? Cristóbal Guerra es un cronista deportivo del Nacional y de Venevisión. También nos ayudó muchísimo. Mi cómplice en todas las cosas buenas y malas que hago, Abel Ibarra, me ayudó mucho. Mi compadre Luis Vega, mi amigo, que yo tengo que cuidarlo por su edad mucho, Mariano Navarro, también me ayudó mucho en esto. Nelly Argüello, que estamos asociados para eso, hacemos un programa de radio juntos. Total, pues que fue gente que, y así mucha gente que le debo muchísimo y que tenía la obligación de hacerles un reconocimiento esta noche. Y sobre todo tengo que hacerle un reconocimiento a las 3 mujeres que amo. A mi hija Delvis Gabriela, que está por ahí, muy sonriente, muy simpática. A mi hija Gabriela, ustedes saben, esas cosas raras de la vida, ¿no? Que mi hija Gabriela, aparte de ser mi hija Gabriela, es también mi mejor amiga. Realmente que el grado de compenetración que tenemos nosotros es algo que a mí me conmueve muchísimo, porque por lo general las distancias generacionales hacen que la comunicación sea difícil con una persona tanto más joven que uno, pero mi hija y yo realmente que estamos, como se dice, abrochados. Y bueno, yo no sé si muchos de ustedes leyeron una novela clásica española, ¿no? Del siglo de oro español, o un poquito previa al siglo de oro español, que se llama la tragicomedia de Calixto y Melibea, ¿verdad? Que también se conoce como La Celestina, o se conoce más como La Celestina, esa novela. Bueno, Calixto, hablando de Melibea, decía: a Melibea amo, en Melibea creo, Melibeo soy. Entonces yo digo, a Teresa amo, en Teresa creo, Tereso soy. Entonces, fíjense ustedes, mis queridos amigos, qué lindo que estén ustedes todos aquí, es realmente muy emocionante. Mi primo Iván vino desde Argentina, ¿sí? Gran admirador de Lionel Messi. Y bueno, mi otro sobrino allá, Patricio, que teníamos la esperanza que terminara en el Real Madrid o en el Barcelona, por lo menos, pero ahora es el hijo de él, Jaico, en el cual tenemos las esperanzas, puestas. Bueno, fíjense ustedes, repito, muy agradecido con Juan Fuenmayor, no solo por la ayuda que me prestó para la escritura del libro, sino por que vino esta noche aquí. Él es un futbolista profesional, tiene que regresar corriendo a continuar su trabajo, realmente hizo un esfuerzo para venir. Él es una gran figura del deporte nacional, es uno de nuestros futbolistas históricos,
de tal manera pues que es un orgullo para nosotros tenerlos esta noche aquí. Broderick Serpa. Broderick Serpa es realmente un guerrero del periodismo y del comentario deportivo. Se ha abierto un espacio aquí con tenacidad, a sangre y fuego, y ha logrado conquistar su espacio porque tiene talento y perseverancia. La verdad que estoy muy agradecido con Broderick porque haya venido esta noche. Mi ahijado Rommel también es una persona que hay que agradecerle su presencia esta noche porque también abandonó sus horas de trabajo para estar aquí. Y bueno, no sé qué decir de Telman Urgelles, porque con Telman me pasa lo mismo que me pasa con Abel, que ya son varias décadas de complicidad que uno no, en la cual hemos hecho tantas cosas juntos, siempre llevándonos la contraria, pero siempre queriéndonos profundamente. Y tenemos que llevarnos la contraria porque yo soy un tipo más o menos de la medianía, pero Telman es brillantísimo. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo que él no me apabulle cada vez que tenemos que discutir, porque él es muy brillante, entonces uno tiene que valerse de algunos trucos para medio emparejarlo. Telman realmente es un tipo singular porque él es un cineasta, un hombre de la cultura, pero con mucho criterio político, con mucho compromiso, con mucha voluntad patriótica. Entonces, bueno, yo lo que quería era eso, mis queridos hermanos, agradecerles realmente la presencia de todos ustedes aquí, del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Luis Ramos, de Arnaldo, el cineasta, de mi querida poetisa Matilde, de todos ustedes, mi cuñado Rodi, que parece más bien un galán de cine, pero está dedicado a otras cosas, a todos, a Héctor Salazar, a todos, a mi primo Getulio, a todos quiero decirles que amemos, que los quiero mucho. Manuel Herrera, que nos dio un testimonio para el libro muy importante, que Manuel también fue, hoy en día él es un hombre millonario, ¿no? Pero que no se ocupa de esas cosas, pero Manuel fue futbolista profesional también. No crean eso. O sea que si... dueño de un diario. Sí, no, si tienen, claro, sí, no, si tienen alguna necesidad económica muy urgente, ahí está Manuel, pues. Bueno, y aquí también está mi profesor de inglés, Sidney, ese es un tigre de la Malasia. Y aquí está un hombre muy importante que también tengo que darle un abrazo muy cariñoso, que es el presidente del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, el poeta José Antonio Albertini, realmente un hombre que es poeta porque escribe poesía y poeta porque su vida es una poesía. Bueno, muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Bueno, después de esta presentación del autor de este libro, no me queda mucho más que darle las gracias a todos ustedes porque el tiempo que se dedicaron a estar aquí con nosotros, y de verdad que veo que ustedes son un equipo súper excelente que forman parte de este éxito que va a tener este libro. Muchas gracias y muy buenas noches.